como les decía, vamos a comenzar con la reunión de oración y ya después que terminemos de orar vamos a dar paso a la reunión de miembros y leer los informes y también hablar sobre un asunto de miembros. Vamos a leer en esta noche en la palabra del Señor y damos la bienvenida a todos aquellos que nos observan a través de Facebook, de la página de la iglesia en Facebook. Así que vamos a estar allí también compartiendo la palabra del Señor vía online. Y el título de esta reflexión es el siguiente: Memoria. Y vamos a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: últimas instrucciones de David a Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón: Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Además, tú ya sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, cuando mató a mis dos comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. Sé bondadoso con los hijos de Barzillai de Galad. Haz que sean invitados permanentes en tu mesa, porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano Absalom. Acuérdate de Simei, hijo de Gera, el hombre de Bahurim, de la tribu de Benjamín. Él me maldijo con una maldición terrible cuando yo escapaba hacia Mahanaim. Cuando vino a verme al río Jordán, yo le juré por el Señor que no lo mataría, pero ese juramento no lo hace inocente. Tú eres un hombre sabio y sabrás cómo darle una muerte sangrienta. Luego David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. David reinó en Israel durante 40 años, 7 de ellos en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón lo sucedió y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. Aquí podemos llamar una transición entre el reinado de David, que estaba llegando a su fin, y el reinado de Salomón, que era el que se acercaba. Dios le había prometido al mismo David que si él obedecía
a Dios y él estaba aferrado al Señor allí. El Señor había prometido que nunca faltaría en el trono de David un descendiente de precisamente este rey. Y aquí vemos a David encargándole a Salomón, en primer lugar, que él fuera fiel a los mandatos, decretos de la ley de Moisés, para que tuviera éxito en todo y precisamente para que Dios cumpliera esa promesa de que nunca faltara en el trono de David un descendiente que continuara con el reinado. Pero también le hizo recordar a Salomón varias cosas que no se habían hecho durante el reinado de David y que precisamente Salomón debía completar esto. Y para que Salomón obedeciera a las instrucciones de David, David le hizo recordar paso a paso lo que Salomón debía realizar inmediatamente después que su hijo ingresara al trono. Y precisamente lo comienza diciéndole que tenía que hacer justicia con Joab, ya que Joab, aquel capitán del ejército de David, la mano derecha de David, él había cometido 2 homicidios. Y precisamente David habla de que esos homicidios habían sido hechos, realizados en tiempo de paz y no de guerra. Entonces allí encontramos el primer encargo de David a Salomón. Después también que recordara ser bondadoso con los hijos de Barzillai de Galaad, que siempre estuviesen invitados a la mesa del rey, porque ellos habían cuidado de David cuando Salomón se había rebelado contra él. Y también comienza a decirle a Salomón que se acordara de Simei y su maldición sobre el rey David. Y que más allá de que David había hecho un juramento de que no lo iba a matar, esto no quería decir que en algún momento tuviese que morir. Y precisamente David cumplió con el juramento, pero llegó el momento de que este hombre debía morir. ¿Qué le enseña David a Salomón sobre Dios? Porque tal vez podemos ver allí encargos de un rey a otro como se pudiese dar en cualquier ambiente político, en el ámbito de los poderes. Cuando está terminando un gobierno y se acerca otro gobierno, el cual debe continuar con lo que el primer gobierno, el anterior gobierno, mejor dicho, comenzó, o tal vez ve la necesidad de varios cambios. Pero en este caso, no solamente David estaba haciendo esto, no solamente le estaba dando instrucciones, sino que también estaba David describiendo de Dios una característica que Dios posee, porque el Señor, Dios en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un mismo Dios. Sabemos que Dios es la fuente de toda inteligencia, de toda sabiduría, y que creemos en un Dios que tiene memoria, que no se olvida de lo que ha sucedido.
Tenemos un Dios que no hace caso omiso a la historia, sino que precisamente gracias a esa característica de Dios es que hoy tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, para que siempre su palabra nos haga recordar los mandatos, las instrucciones de parte de Dios. Entonces David le indicó a Salomón lo que debía precisamente Salomón recordar para ejercer su reinado. Y como les decía, esto tiene una razón, como les comentaba, y es que Dios tiene memoria. Génesis capítulo 8, versículo 1 dice: la inundación se retira. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Aquí vemos cómo Dios se acordó de Noé, se acordó de todas las personas que iban en el arca, que eran 8 personas, y se acordó también de los animales que llevaba. Y al acordarse, Dios tuvo misericordia y detuvo allí el diluvio que se había producido, y las aguas comenzaron a bajar. Entonces, también Noé pudo tener un concepto de un Dios que no se olvida del ser humano, que no se olvida de sus hijos. Por eso también vemos en Éxodo capítulo 2, versículo 24 lo siguiente. Dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Más de 400 años llevaban los israelitas como esclavos en Egipto, pero el gemido de los israelitas se sonó en el cielo. El gemido de los israelitas se escuchó allí. Y dice la palabra de Dios que el Señor se acordó de su pacto con Isaac, Jacob y Abraham. Y precisamente Dios no ha permitido que la nación de Israel sea destruida porque Él tiene memoria de lo que un día le prometió a estos hombres, como Abraham, como Isaac y como Jacob. Dios tiene memoria. A veces nos hemos quedado con el concepto que Dios perdona y olvida, y es cierto, pero ese concepto nos ha llevado a pensar que Dios no recuerda el pasado, que Dios no se detiene en el pasado para que el pasado influya en el presente. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nos suceden, muchas de las cosas, tanto bendiciones como castigos o consecuencias desagradables que podemos sufrir en este tiempo, es causa del pasado. Es causa de cosas que no se hicieron bien en el pasado, como también todo lo bueno que podemos experimentar de Dios, las bendiciones de Dios, también tiene que ver con
cosas que se hicieron bien en el pasado. Pero Dios, para poder actuar como la situación lo demanda, como lo amerita, como un Dios que es perfecto, que es santo, que está lleno de amor, que es amor, que tiene misericordia, que tiene gracia. Para eso Dios tiene que hacer uso de la memoria y tiene que recordar. Ahora, vamos más profundo con este concepto de que tenemos un Dios que recuerda. Y vamos a ver para qué Dios recuerda. ¿Cuál es la consecuencia de que Dios recuerde lo sucedido, de que Dios se acuerde de sus promesas? En primer lugar, podemos leer en Lucas capítulo 1, versículos 68 al 72, que dice: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todo lo que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Para qué Dios hace memoria, según lo que hemos leído en Lucas 1, del 68 al 72? Para que el nombre de Dios sea bendecido. Es que Dios tiene que poner en ejercicio su memoria y a la vez hacernos recordar, o en este caso hacerles recordar a sus siervos lo que Él ha hecho, y en este caso cómo Él levantó a un poderoso Salvador. Entonces Dios hace memoria para que su nombre sea el glorificado, sea el exaltado. Porque con el tiempo los seres humanos nos olvidamos de varias cosas y de varias cosas muy importantes que si las recordásemos correctamente, llevarían estas cosas a que glorificáramos el nombre de nuestro Señor. Por ejemplo, cuando llevamos años en el camino del Señor y vienen las pruebas, las dificultades o algo que supera las pruebas cotidianas y las dificultades cotidianas, como es el día malo que la Biblia le llama, nosotros tenemos una tendencia a cuestionar a Dios o a preguntarle a Dios por qué permitió esto, y hasta nos tomamos el atrevimiento de decir qué mal nos está yendo, como si hubiésemos llegado un día a la fe estando muy bien. Entonces, Dios tiene que hacernos recordar de dónde Él nos sacó, lo que hizo en nosotros. Y en primer lugar, lo que nunca debemos perder de vista, y vamos a ver más adelante también, es el nuevo pacto. Y cómo el nuevo pacto fue establecido por Jesucristo por medio de su sangre preciosa. Y allí tenemos un motivo suficiente para decir: Dios ya hizo todo lo que podía hacer. Y si a eso le sumamos lo que Dios hizo con nosotros para que nosotros pudiésemos conocerlo,
como puede ser una enfermedad de la que fuimos sanados, un problema económico tal vez del cual pudimos salir, y que eso fue una situación que Dios permitió para que alcanzáramos salvación. Si observamos el nuevo pacto y observamos eso, eso es suficiente para poder bendecir a Dios, para poder exaltar al Señor y tener en menos lo que nos está sucediendo en este momento. En segundo lugar, cuando hablamos de para qué Dios pone en ejercicio su memoria, en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 5 al 6, leemos: Además, tú ya sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, cuando mató a mis 2 comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y su sandalia. Haz con él lo que mejor te parezca. Dios hace ejercicio de su memoria también para hacer justicia. Y en este caso, más allá de que Joab había sido el capitán del ejército de David, había sido un hombre leal a David, Joab había cometido 2 asesinatos, como recordaba, citaba al principio. Y eso no iba a quedar impune. Salomón era el encargado de terminar con la vida de Joab, de hacer justicia y que Joab pagara por los 2 crímenes que él había hecho. Dios no se olvidó de los crímenes de Joab, no pasaron desapercibidos. Y acá esto nos hace reflexionar y pensar cuando decimos: ¿por qué se fue esa persona? ¿Por qué tal persona, tal hermano, tal hermana hizo esto? Y le echamos la culpa a otros. Le decimos, pasó esto porque aquel le dijo esto, lo dañó, le hizo aquello. O tal vez no encontramos explicación directamente. Pero en realidad, muchas de las cosas que suceden en el presente se dan de esa manera porque Dios tiene que hacer justicia. Y más cuando hay personas que no se han arrepentido de su pecado, como Joab no lo hizo tampoco, sino que intentó ocultar lo que él había hecho. Pero Dios lo había observado y Dios no se olvidó de los pecados de Joab. Entonces, tenemos un Dios que hace justicia, un Dios que tiene memoria para hacer justicia. Aunque muchos se olviden de esto, Dios tiene presente eso. Y nosotros debemos tener muy presente que Dios tiene memoria. Y que por más pequeño que a veces parezca el acto e insignificante, puede tener consecuencias hacia el futuro. Puede tener consecuencias que nos lleven a que Dios nos perdone porque nos arrepentimos. O puede tener las consecuencias, sufrir las consecuencias que sufrió Joab. Un hombre que murió aferrado a los cuernos del altar de Dios. Y que creía que por estar aferrado a una religión, Dios no iba a hacer justicia. Y cuando la persona enviada por Salomón a hacer justicia volvió y le dijo:
está aferrado a los cuernos del altar, a un lugar santo, no va a salir de ahí. Salomón dijo, igualmente se tiene que hacer justicia. Y fue y lo mató en ese lugar, en un lugar consagrado a Dios. Entonces, también vemos aquí que Dios hace justicia aún en el ámbito santo, en el marco de lo sagrado, en el marco de la iglesia misma. El Señor hace justicia. Cuando obviamente la persona no se ha arrepentido, sufre las consecuencias. Y las mayores consecuencias que puede sufrir en vida es la muerte espiritual. Es perder toda conciencia de Dios y de las demandas del Señor. En tercer lugar, ¿para qué Dios hace memoria? Según el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo 7 dice, sé bondadoso con los hijos de Barzillai, de Galad, haz que sean invitados permanentes en tu mesa, porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano Absalón. También Dios pone en ejercicio su memoria para hacer misericordia. Y en este caso tenía que hacer el propio Salomón misericordia a personas que lo habían ayudado en momentos difíciles a David, el padre de Salomón. Era importante esto. Era importante que hiciese misericordia este rey Salomón. Entonces Dios pone en ejercicio su memoria también para hacer misericordia. Dios no se olvida de nuestras bondades, Dios no se olvida de nuestra generosidad y a partir de ello Dios tiene misericordia. Y Dios no se olvida, como en el caso que le pasó a David, cuando nosotros le brindamos ayuda a otro creyente, a otra persona que ama a Dios como lo amaba David. Y también podemos observar en Habacuc capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Señor, he oído hablar de tus hechos y saberlo me llena de temor. Vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Date a conocer en nuestros días. Y si te enojas, recuerda que eres compasivo. Es lo que Habacuc le hacía recordar a Dios. No te olvides, Señor, de tu compasión. En medio del enojo, en medio de la ira, no te olvides que eres un Dios compasivo. Recuérdalo. Habacuc también sabía que Dios tenía memoria. Que cuando le pedían a Dios que recordara, Dios ponía en movimiento, en ejercicio, esa memoria que es infinita, perteneciente al Creador de todas las cosas. Qué importante es esto. Y también, qué importante es ver lo del punto número 4, cuando dice en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 8 al 9, dice, acuérdate de Simei, hijo de Gerá, el hombre de Bahurim de la tribu de Benjamín. Él me maldijo con una maldición terrible cuando yo escapaba hacia Mahanaim. Cuando vino a verme al río Jordán, yo le juré por el Señor
que no lo mataría, pero ese juramento no lo hace inocente. En cuarto lugar, Dios hace memoria para darnos a conocer que nuestra justicia no es la de Dios. Incluso en la palabra de Dios, el mismo Señor nos dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia ante la justicia de Dios. Y David le había juramentado a este hombre Simei que no iba a morir, pero eso no lo libraba de ser juzgado como corresponde, de ser juzgado por sus hechos. Y le tocó a Salomón hacer justicia sobre este Simei, que la justicia de Dios se viera. Era importante que la justicia de Dios se viera. Por eso este hombre vivió por un tiempo, vivió durante toda la vida de David hasta que David murió, pero cuando David muere, llegó el momento de que a este hombre se le aplicara la justicia de Dios. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10, que dice: ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Cuando el mundo opina sobre las personas, opina diciendo que son buenas personas, opinan diciendo que son buena madera, por utilizar una expresión que se utiliza en nuestro lenguaje a nivel sociedad, que tienen una calidad humana muy buena, pero en realidad la justicia de Dios dice que todos ellos están perdidos, que no hay justo ni aún uno. Y esto es lo que expresaba Romanos. Esto es lo que expresaba la carta a los romanos del mismo apóstol Pablo. Ahora, nuestra visión es así. Vemos a las personas que no conocen al Señor como personas injustas, o tendemos a opinar como el mundo lo hace, como el mundo verdaderamente allí lo hace. Es terrible también escuchar esto en boca de creyentes o de personas que dicen ser creyentes o dicen ser siervos de Dios. Y está muy metido esto en el vocabulario también cristiano evangélico, de decir que los del mundo son mejores que los cristianos. No entendimos nada si decimos eso. Que en el mundo hay más santidad que en los creyentes. No entendimos nada. Verdaderamente, si pensamos así, no entendimos absolutamente nada. Por eso es tan interesante que Dios haga memoria, para que a través del ejercicio de su memoria también Dios nos muestre
cuán torcidos están algunos pensamientos que tenemos. Y destacar en cuanto a esto en Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 17, en la Nueva Traducción Viviente dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Solo el nuevo pacto puede borrar nuestros pecados y hacer que Dios se olvide de ellos. Pero es solo entrando en el nuevo pacto, es solo entrando en este acuerdo entre el Señor y nosotros, entre Jesús y nosotros, es que esto se puede producir. Pero cuando alguien se desprende de Cristo, cae de la gracia de Dios, se está desprendiendo del nuevo pacto y comienza a pecar, Dios comienza nuevamente a ejercitar su memoria y ver los pecados de esta persona, de este creyente que vuelve atrás. Y sí, obviamente ese creyente no se arrepiente, Dios hará lo que tenga que hacer. Dios juzgará a esa persona y si se va de esta vida sin arrepentirse, Dios la condenará. Pero el nuevo pacto es el único que puede borrar nuestros pecados. Es el único que puede hacer que Dios no mire más lo que hicimos porque hemos recibido el perdón de Dios. Y esto es lo que el Señor le hablaba a Israel, esto es lo que el Señor nos habla a nosotros. En conclusión, hermanos, tenemos un Dios con memoria. Tenemos un Dios que pone en ejercicio su memoria y que para bien o para mal tendremos recompensa o castigo de eso. Por eso en esta noche debemos dejarlo a Dios, que Él pueda hacernos recordar aquello que nos hemos olvidado, pero no porque Dios lo haya perdonado, sino aquello que nos hemos olvidado de que es pecado porque se transformó en una costumbre en nosotros y lo normalizamos. Porque en esta noche debemos orar pidiéndole a Dios que haga memoria, que ejercite su memoria, para que también podamos traer al Señor los pecados ocultos, esos pecados que sí sabemos que están, pero que no los hemos confesado, que no los hemos confesado por su nombre. Y acá no vale decir: Señor, perdona mis pecados. Acá como creyentes, lo que vale delante de Dios es que los pecados reciban su nombre propio. Y comenzar a vivir la vida cristiana teniendo en cuenta esto, que tenemos a un Dios que hace memoria, un Dios que recuerda, un Dios que hay acontecimientos que Él nunca olvidará. Y también tener en cuenta, como les decía al último,
que lo único que puede hacer que Dios borre nuestros pecados y se olvide de ellos es que vengamos a Dios por medio de Jesucristo con un arrepentimiento sincero para nunca volver a cometer esos pecados. Porque por eso dice la palabra de Dios, nunca me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, porque solamente el nuevo pacto es aquel que nos puede hacer dejar de pecar, dejar de cometer ciertos pecados, conductas, de una vez y para siempre. Por eso, que en esta noche le pidamos a Dios, por medio de Jesucristo, que haga ejercicio de su memoria, también como hemos leído, para que su nombre sea bendecido, para que podamos glorificar a Dios y veamos todo lo que Dios también nos ha dado. Y que tal vez nosotros ahora, como somos tan profesionales, cristianamente hablando, entre comillas, como no creemos que hemos alcanzado a veces un cierto nivel de espiritualidad, pensamos que no es necesario que Dios obre de tal manera, no es necesario darle gracias a Dios por esto, por aquello que Dios nos dio, cuando en su momento sí valoramos eso que Dios nos dio. Vamos a orar al Señor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor amado, oramos a ti. Oramos, Señor, porque como David le transmitió a Salomón, tú en esta noche nos transmites que eres un Dios que tiene memoria y que la pone a esa memoria en ejercicio. Padre, en el nombre de Jesús, ante esa memoria que tú posees, Señor, no hay pecado que pueda quedar impune si no es por medio de la sangre de Jesucristo que puede limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. No hay pecado del cual no nos arrepintamos que pueda quedar sin consecuencias. Como también, Señor amado, no hay acto de misericordia hecho por nosotros de manera personal o como iglesia que tú olvides, Padre. Tu palabra dice que ni un vaso de agua perderá su recompensa, Señor. Y si nos describes que solamente por brindar un vaso de agua vamos a ser recompensados, es porque verdaderamente tú pones en ejercicio, Señor, tu memoria, Dios mío, aleluya. Y hace memoria de los detalles también, Señor, no solamente de las cosas que son visibles a la simple vista humana, sino aquello que se hace en lo secreto. Como el rey Ezequías cuando recibió la palabra a través del profeta Isaías que ordenara su casa porque iba a morir, y que inmediatamente el rey Ezequías en oración te llevó, Señor, a que hicieras memoria de la integridad de él, de cómo él te había obedecido, te había seguido, Señor. Y tú decidiste añadirle 15 años más a su vida, 15 años más a una persona que estaba ya sentenciada a irse de este mundo, de esta vida. Padre, en el nombre de Jesús,
Allí vemos también lo que podemos lograr si dejamos que tú ejercites, Señor, tu memoria, Dios mío. Señor, tu memoria también en esta noche se ejercite, Dios mío, para puntualmente, Señor, hacernos recordar que es pecado, Señor amado, la práctica de ciertas conductas que nosotros hemos normalizado en nuestra vida, Señor. Pueden ser conductas que tenemos fruto de nuestro temperamento, Señor. Puede ser agresividad verbal, puede ser la agresividad física, puede ser la agresividad psicológica, Señor. Cualquier tipo de agresividad, Dios mío. Señor, ayúdanos, Señor amado, a registrar, Señor, ese tipo de conducta, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que no olvidemos eso, Señor. Que en el instante, Señor amado, nos acordemos, Dios mío, de que tú nos perdonaste, Señor amado, un día, Dios mío. Para también, Señor, exaltar, Señor, honrar tu nombre, Señor, ante lo que tú has hecho, Señor amado, Dios, en nuestra vida. Que tú ejercites tu memoria para hacernos recordar cómo nos salvaste, Señor. Pero precisamente para hacernos recordar el precio de nuestra salvación, Señor, que es algo que olvidamos, Señor, con tanta frecuencia. Que gracias a la ordenanza de la Santa Cena tú nos haces recordar y te haces reiterativo en esto que dice en memoria de mí. Oh Señor amado, aleluya. Obra también, Señor, en nuestras vidas, ejercitando tu memoria para hacernos, Señor, ver los pecados ocultos, Señor. De los que somos conscientes que los cometemos, Señor, pero que no queremos confesarlos, Señor, Dios mío. Pueden ser uno, puede ser dos, puede ser tres, pueden ser varios pecados ocultos. Pero Señor, que tú nos lleves, Dios mío, a través del ejercicio de tu memoria, a confesarlo, Señor amado. Oh Jesús, Sarambaraishere. Oh Dios mío, aleluya. Y que lo único que borra nuestros pecados, Señor amado, aleluya, es estar, Señor, unidos a ti, Dios mío. Unidos, Señor amado, Dios, a Cristo, aleluya. Unidos al Padre, reconciliados con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, aleluya. No es el paso del tiempo el que borra los pecados. Y eso tú, Señor, nos haces saber que es así, Señor, ejercitando tu memoria también, Señor. No es el paso del tiempo aquello que lleva a que nuestros pecados sean borrados, olvidados, perdonados, Señor. Oh, Dios mío, no es hacer como si nada hubiese pasado, que nos hace, Señor amado, olvidar o que tú olvides esos pecados, Señor. No es esa la fórmula. Es por medio de la cruz. Es por medio del nuevo pacto sellado con tu sangre, Señor amado. Oh, Señor amado, aleluya. Si hasta tú puedes sostener una nación, Señor amado, como Israel, porque te acuerdas del pacto que hiciste con Abraham, Isaac y Jacob. Y tú puedes sostener, Señor amado, a la iglesia de Cristo en este mundo, a tu iglesia, Señor, también, porque tú prometiste que tú eras el edificador de la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Oh Señor, la iglesia puede vivir tiempos de oscuridad espiritual, Señor amado. La iglesia puede vivir tiempos de apostasía, Señor, muy profundos. Pero la iglesia
Dios mío, nunca desaparecerá, Dios mío, aleluya. Porque tu promesa es fiel y verdadera. Porque tú recuerdas, Señor amado, esa promesa, Dios mío, aleluya. Y ya sea en la tierra o en el cielo, Señor amado, la iglesia seguirá sirviéndote, Señor, y dándote gloria por la eternidad, Dios mío. Oh Señor, gracias, gracias, porque tenemos un Dios, Señor amado, que hace memoria, aleluya. Oh Señor amado, como recordamos, Señor, aleluya, al rey Asuero, cuando una noche pidió que le leyeran las memorias, y en las memorias estaba allí, Señor, el nombre de un hombre llamado Mardoqueo, el cual había denunciado una conspiración para matar al rey. Y el rey se acordó de Mardoqueo y preguntó que si alguien lo había condecorado, le habían retribuido lo que él allí había desbaratado, había denunciado, y le dijeron que no. Y fue en ese mismo momento donde el rey ordenó que verdaderamente se reconociera a Mardoqueo como el hombre que salvó la vida del rey, que todo allí el pueblo que gobernaba ese rey, oh Señor, reconociera la grandeza de Mardoqueo, aleluya. Señor amado, aleluya. Tú tienes, Señor, un libro también, Señor, de memoria, Señor. ¿Dónde están, Señor, nuestros hechos, nuestras obras en Cristo? Y también existe un libro que es el libro de la vida, Señor, donde está nuestro nombre escrito, Señor, allí. Y ese es el libro más importante, Señor, más determinante, el cual no queremos, Señor amado, que se pierda. No queremos que nuestro nombre sea borrado de ese libro, Señor amado. Queremos que ese nombre, Señor amado, esté bien claro allí y que podamos responder un día, aleluya, al llamado que tú nos hagas, Señor Dios mío, aleluya. Obra en esta hora, Señor amado, obra en esta hora, Dios mío, aleluya. También, Señor amado, pon en ejercicio tu memoria para que nos hagas recordar también, Señor, de que hay cosas que sufrimos en este momento que son consecuencias de malas decisiones tomadas en el pasado. Y que, Señor, a veces nos apresuramos, Señor, a hacerte responsable, Señor, de nuestras malas decisiones, Dios mío. A verdaderamente, Señor, preguntarte por qué lo permitiste, cuando en realidad, Señor, no nos acordamos que tú nos has dado la capacidad de decidir, de tomar decisiones, y la capacidad de tomar buenas decisiones, y que somos responsables por ellas. Y ya desde el huerto del Edén, Señor, tú le diste tanto al hombre como a la mujer la capacidad de tomar decisiones, aleluya. Señor, obra que tu memoria, Señor amado, esté activa en esta noche, Señor, a través del poder del Espíritu Santo, que nos da la mente de Cristo, Señor. Esa es la memoria, Señor, que debe estar, Señor, en nosotros. La memoria de Cristo, la mente de Cristo, los pensamientos de Jesús. Oh Dios mío, oramos a ti, Señor amado, aleluya. Oh Jesús, te damos toda la gloria y seguimos orando.